Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Amén. ¿Cuánto cree que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. Yo quiero que usted y yo está sentado, incline su rostro. Amén. Yo no sé si usted siente una presencia del Espíritu Santo acá en este lugar. Él quiere moverse en nuestras vidas. Pero va a depender de usted de abrir su corazón en esta mañana para poder recibir de sus bendiciones. Aleluya. Hemos venido a este lugar no a pasar un tiempo más. Hemos venido a buscar la presencia de Dios, a llenarnos de la fortaleza que viene de lo alto. Adora a Dios por un momento. Señor, en esta mañana te bendecimos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Te damos toda la alabanza, la adoración. Tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el Dios todopoderoso. Te adoramos en esta mañana, Señor. Reconocemos tu poder, Espíritu Santo de Dios, llénanos. Espíritu Santo de Dios, llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia. Anhelamos, Señor, con nuestra alma, anhelamos con nuestro espíritu tu presencia. Llena, Señor, en esta mañana. Oh, Señor, queremos de tu presencia. Señor, queremos de tu presencia. Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, la adoración. En esta mañana nuestros labios se abren, nuestro corazón se abre para recibir de tus grandes y poderosas bendiciones, Dios. Aleluya. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu fidelidad, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, nuestro corazón se abra, Señor, para recibir con humildad tu palabra, para recibir lo que tú tienes en esta mañana para nuestras vidas, Señor. Te pido que en esta mañana Señor, podamos recibir tu palabra con humildad. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita toda dureza del corazón, Señor. Quita toda dureza del corazón, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, llevamos nuestra mente cautiva a la obediencia tuya por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra. Señor, que a través de tu palabra tú puedas exhortar, que a través de tu palabra tú puedas consolar, que a través de tu palabra tú puedas edificar nuestras vidas, Señor. Oh, te bendecimos, Dios, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu amor. Aleluya. Aplaudo la presencia de Dios en esta hora. Dios está en este lugar, aleluya. Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Para mí de bendición estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Pido que usted se ubique en su Biblia en la epístola a los Romanos, capítulo 6. Epístola a los Romanos, el capítulo 6. Vamos a tomar allí el verso número 12. Romanos capítulo 6, verso 12, gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 12, gloria a Dios. Romanos capítulo 6, verso 12. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. El tema en esta oportunidad lo he titulado Libertad sobre el pecado. Ese es el tema en esta hora. Libertad sobre el pecado. ¿Cuántos son libres acá esta mañana? Amén. La Biblia dice allí en Juan 8:32, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y en Cristo nosotros experimentamos la verdadera libertad. Libertad para adorar a Dios. Hay veces que en nuestra vida se nos presentan muchos contratiempos. Yo quiero definir un poco lo que es la palabra libertad. Libertad es la facultad de actuar
y vivir según la propia voluntad. Eso es libertad. Facultad de actuar y vivir según su propia voluntad, sin imposición externa. Eso es lo que significa la palabra libertad. Gloria a Dios. Ahora yo quiero también definir lo que es el pecado. El pecado es, o se define principalmente como la transgresión o violación de la ley divina. Así como en la tierra nosotros tenemos leyes para establecer un orden. Tenemos leyes terrenales, tenemos una ley de tránsito que nosotros debemos respetar, tanto el conductor como también el peatón. Lo cierto es que tenemos que cumplir. Cuando nosotros violentamos la ley terrenal, vienen las consecuencias. Y la palabra nos dice que usted y yo hemos pecado, hemos violentado la ley divina. A ver, ¿cuántos han tenido pensamientos malos acá? Amén. No levanto mi mano. Hay que ser sincero. Hemos tenido a veces pensamientos malos que no vienen sino de nuestra naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Entonces tenemos que el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Y Dios establece en su palabra normas, reglamentos, estatutos, leyes, la cual nosotros tenemos que regirnos, tenemos que cumplir si nosotros realmente queremos ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Hermano, amigo, en esta mañana necesitamos cumplir el mandamiento de Dios. Necesitamos esforzarnos, así como nos esforzamos para trabajar, nos esforzamos para tener una casa, nos esforzamos para tener un carro, una moto. También para ir a los cielos necesitamos esforzarnos. Necesitamos un esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios podemos lograr muchas cosas. Amén. Podemos tener entrada al reino de los cielos. El pecado violenta los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Hoy en esta mañana vamos a reflexionar un poco acerca de cómo vivir una vida que honre a Dios. ¿Cuánto quieren honrar a Dios? La Biblia dice que Dios honra al que honra le da. Esto significa un toma y un dame. Necesitamos como creyentes de la palabra de Dios honrar a Dios. Honrar a Dios con nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esa honra. Allí la epístola a los Romanos capítulo 6, verso 12 nos exhorta a no permitir que el pecado controle nuestras vidas. El pecado controle nuestras vidas. Por eso dice allí, no reine. Cuando la palabra dice no reine, es un no de negación. Ahí se niega, no reine el pecado en nuestras vidas. Y cuando hablamos del reino, estamos hablando de algo que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. La Biblia dice que el que practica pecado, esclavo es del pecado. Y a veces nosotros permitimos que el pecado reine de tal manera que hacemos cosas por las cuales estamos a veces arrepentidos. Debemos entonces tomar en cuenta esta palabra, no reine en nuestro cuerpo. Y nos preguntamos a veces, ¿qué significa no reine? ¿O qué podemos aprender de esto? Acá analizaremos 7 aspectos muy importantes en nuestra vida para no permitir que el pecado reine, que tome el dominio, que tome el control de nuestras vidas. Hay un fruto del Espíritu que se llama dominio propio. ¿Cómo tenemos eso, hermano? ¿Será que lo compramos en la panadería? ¿Será que lo compramos en el centro comercial? ¿Será que lo compramos en la farmacia? No se vende. Es un regalo de Dios, es un don, pero necesitamos pedir al Espíritu Santo
que nos ayude a tener dominio propio, que nos ayude a controlar nuestras acciones. Y cuando nosotros le permitimos a Él, Él va a hacer. Él va a poder controlar cada una de nuestras emociones. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Aleluya. El primer aspecto que quiero hablar en esta mañana es: debemos reconocer la influencia del pecado en nuestras vidas. Tenemos que reconocer. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuántos son pecadores acá? ¿O cuántos pecadores hay acá? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, usted y yo, debemos reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios. Y ese es un primer paso. Ese es un primer paso para el arrepentimiento. Es un primer paso para la restauración de la vida del ser humano. Es reconocer nuestra condición. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Decimos que queremos ir al cielo, pero ¿qué estamos haciendo para ello? ¿Seguimos con la misma vida? ¿Seguimos siendo controlados por el pecado? ¿Seguimos actuando en contra de la voluntad de Dios y todavía decimos yo quiero ir al cielo? ¿Sabe qué? Necesitamos actuar. Amén. Necesitamos accionar a lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que dar un parado a nuestra vida. Tenemos que hacer un autoanálisis. ¿Qué realmente estamos haciendo? ¿Estoy agradando a Dios o me estoy agradando a sí mismo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? ¿Cuántos adoran a Dios? La Biblia nos enseña que el pecado tiene una influencia poderosa en la vida del ser humano. Como un rey gobierna, así como un rey gobierna nuestro cuerpo. Cuando nosotros le permitimos, la palabra también nos expresa allí: ni deis lugar al diablo, ni le deis un momento, un espacio en tu vida, ni le deis lugar al diablo. Eso nos dice la palabra y nosotros le damos esa oportunidad. Es como cuando usted invita a alguien a su casa y usted le dice: adelante, pase y siéntese. Y usted le da la oportunidad para que se siente. O se siente en el frente de su casa, o se siente en la sala, o pase hasta allá, hasta la cocina. Así también es el pecado. Nosotros cedemos, le damos la oportunidad al pecado para que entre a nuestra habitación. Y la palabra nos dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Somos templo y morada. El Espíritu Santo viene inmediatamente cuando nosotros recibimos, cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Él viene a tomar un control, un dominio. Por eso el apóstol decía: no reine el pecado, no le permita que tome el dominio, el control de tus acciones. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios. La Biblia habla de un hombre llamado José. Ya usted conoce la historia de José, quien desde muy joven resistió al pecado. Y el pecado está a las puertas. No es pecado ser tentado. El pecado consiste en ceder a la tentación. Porque la Biblia dice que Cristo, nuestro Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue sin pecado. Este joven llamado José resistió las tentaciones y mantuvo su vida íntegra, que la integridad es sinónimo de santidad y sin la cual nadie verá a Dios. Él mostró que no debemos ceder ante las tentaciones. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 39. Y fíjense lo que dice, usted toma la pena, el versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José,
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, le dijo a la esposa de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y él tenía la oportunidad de pecar, pero ¿sabe qué? No tenía licencia para pecar. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Él tenía un temor a Dios. Y eso fue la vida de José. Nosotros debemos también imitar la vida de José. Debemos resistir la tentación de mentir muchas veces en el trabajo, en la familia, entendiendo que somos llamados a vivir en integridad y mantener un dominio propio, un control de nuestras vidas. Y eso solamente lo hace la presencia del Espíritu Santo. Así que si en usted habita el Espíritu Santo, permite que Él le dote con el don de dominio propio. Y si usted todavía no lo tiene, porque fácilmente dice, no, yo tengo dominio propio, pero ¿sabe cómo se comprueba? Y hay alguna forma nada más para comprobar en cuando usted le viene la dificultad. Ahí realmente se ve de qué manera usted reacciona, de qué manera reacciona a ese problema, de qué manera usted reacciona a esa dificultad. Gloria a Dios. Debemos resistir. Tenemos entonces otro punto acá que quiero tocar. No deje que el pecado tenga dominio sobre nosotros. En Romanos 6:12, allí el texto que leímos nos llama a no permitir que el pecado reine, que tenga dominio, como un Señor gobierna nuestras vidas. Así que tenemos el tercer paso acá. Debemos considerar la importancia de la voluntad y la decisión personal. La libertad de decidir. Cuando Dios diseñó a Adán allí en el huerto de Edén, dice la palabra que lo agarró del polvo de la tierra, tomó polvo y sopló aliento de vida. El Espíritu de Dios entró en el espíritu del hombre. Y es por eso que usted y yo tenemos vida. Y es por eso que la humanidad es parte de Dios. La Biblia dice que cuando uno muere, dice que el espíritu del hombre va al lugar del cielo, cuando hizo la voluntad del Padre. Adán tenía y gozaba de libre albedrío. Dios le dijo a Adán, ahí tienes todo el fruto, tienes todos los árboles frutales, tienes verduras, tienes frutas, tienes hortalizas, come de todo árbol que está allí. Tenía la libertad, él podía decidir qué comer, pero había un árbol en ese huerto llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la Biblia dice que yo le digo, de ese árbol ni comerás. En pocas palabras, ni lo mires, ni te atrevas a acercarte a ese árbol. ¿Sabe qué? Dios estaba probando su integridad. Dios estaba probando la obediencia. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Amén. Usted necesita esforzarse entonces. Porque para obedecerle a Dios necesita esforzar su vida. Necesita caminar una milla más. Gloria a Dios. Ese libre albedrío, todavía en la actualidad, nosotros gozamos de él. Nosotros decidimos si pecar contra Dios o no pecar. Está en nosotros. Gozamos todavía de la libertad, porque no somos un robot que es controlado. No somos un carrito de control remoto que es controlado. Todavía gozamos de libre albedrío y podemos decidir si pecar o no contra Dios. Y sabe que cuando un ser humano peca, viene el estado de conciencia. ¿Por qué hiciste eso? Le digo yo porque yo lo he experimentado, no lo he leído en libros. He experimentado cómo Dios habla aquí a la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos parte de Dios. Y Dios nos diseñó al hombre de esa manera para que pecara.
Dios lo diseñó limpio y libre del pecado, pero el hombre decidió pecar y salirse de la perfecta voluntad de Dios. Así que en esta mañana le digo, no se salga de la voluntad de Dios, no se salga de la perfecta voluntad de Dios. Gloria a Dios. La libertad de decidir no cede ante el pecado, empieza en nuestra voluntad. La palabra de Dios habla de Daniel, quien decidió orar pese a las amenazas de ser arrojado en el foso de los leones, mostrando su decisión firme en Dios. Eso lo tenemos allí en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 6. Dice el versículo 11, tomé apenas un texto, quería recitar esto para que hablemos de la palabra de Dios. Dice allí en el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así que cuando nosotros estamos en dificultad, estamos en problema, lo mejor que podemos hacer es buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, arrodillarnos delante de su presencia y reconocer. Daniel tenía un edicto por encima, pero él violentó ese edicto. ¿Y sabe qué? Dios lo libró. Lo tiraron en el pozo de los leones y salió ileso de ese pozo. Los leones no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque él mantenía una integridad delante de Dios, porque tenía temor a Dios. Y nosotros tenemos que tener temor a Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quiere usted ser sabio? Tema a Dios. Tenga un temor, no de miedo, no de pánico, un temor reverente. Porque aquí en la iglesia es fácil ser evangélico cristiano, ¿no? ¿Sí o no? Levantamos las manos, gloria a Dios y aleluya. Amén. Pero ¿será que somos evangélicos en la panadería? ¿Será que si nos vamos a la ciudad de Caracas, allí también somos evangélicos? ¿Mantenemos la misma postura que la tenemos en la iglesia? Muchas veces no. A veces se nos olvida que somos evangélicos. En una oportunidad me encontraba por allá y yo no andaba averiguando de la vida a nadie, pero las cosas salen así, a la luz. Y escucho de alguien, yo estaba así en la cola allá de la gasolina y escucho de alguien que dijo una palabra de este tamaño, que yo mismo me estremecí. Y era alguien que venía a la iglesia y supuestamente era cristiano. ¿Qué me dice la palabra allí? Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y cuando eso sucede es porque todavía nos falta un cambio. Nos hace falta una metamorfosis, un cambio de nuestra vida interna. Porque todo lo que tenemos en el corazón se va a reflejar con nuestros labios. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Palabra dura esta, ¿no? Creo que Dios está exhortando nuestras vidas, amén. Digo nuestras vidas porque también entra para acá. No se cree que esto es para allá nada más. Esto es para acá. Y Dios quiere el bienestar para nosotros, amén. Y Dios quiere lo mejor de lo mejor para nuestras vidas. Aleluya. Elegir activamente no mirar contenido inapropiado a veces por el internet. Eso también es integridad. Cuando estamos allá en nuestro cuarto a solas y el dedo de pronto se nos descarría. El dedito, ¿no? El dedito que usamos allí en la pantallita. Y se nos descarría por allá donde no debemos de ir. Y estamos viendo cosas a veces inapropiadas. Eso es integridad. Y uno dice, nadie me está viendo. Nadie me está viendo. El Todopoderoso nos está viendo, ¿eh? Decidir hablar con honestidad en momentos difíciles. La Biblia nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no.
Hay palabras intermedias. Es como cuando te saludan. ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos. Y eso no es respuesta. Tenemos que decir con certeza, ¿estoy bien o estoy mal? No es más o menos. Por eso la palabra dice aquí, tú sí sea sí y tú no sea no. Adora a Dios. Aleluya. En cuarto lugar, la acción de Cristo nos da poder para vencer. Cristo nos da poder para vencer, amén. Él nos da poder para vencer toda tentación. La Biblia dice que cuando Cristo fue allá a ayunar en el sitio menos indicado, se fue a un desierto a orar, a ayunar, a un desierto. ¿Y sabe qué? En el desierto no había un techo, no había una casa con aire acondicionado, no había un botellón de agua fría, como a veces nosotros estamos en casa ayunando. Estamos ayunando en casa y estamos acostados. Y tenemos agüita fría de la nevera, tenemos agüita fría y allí del filtro, de qué sé yo. Cristo se fue al lugar a ayunar. Dice la Biblia que fue tentado. Llegó el tentador en aquel lugar a tentarlo. Si tú realmente le hizo dudar a él, si tú realmente eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda la palabra viene inspirada por Dios. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo hagamos buenas obras. No nos va a salvar. Cristo fue tentado allá, mas sin embargo él recitó la palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que llenarnos aquí de la Biblia. No podemos combatir la tentación con palabras humanas. No podemos resistir la tentación si solamente tenemos en nuestra mente filosofía, si en nuestra mente tenemos conocimiento humano. No, tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es un mecanismo de defensa que tiene el creyente. Así como los perros, esos animales que usted ve, ellos tienen mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa de los perros? Sus hermosos dientes. Porque cuando vemos una pelea de esos animales, de esos perros, ellos echan el diente, ¿sí o no? Ese es el mecanismo de defensa. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa del creyente? La espada del Espíritu, la palabra. La única manera que usted y yo podemos combatir las acechanzas del enemigo y poder combatir las tentaciones únicamente en la palabra viva de Dios. Amén. La palabra que es viva, la palabra que es poderosa, la palabra que hace un efecto para el cual uno la envía, y no a cada mente hay que recitarla. Señor, tu palabra dice, así como cuando vamos a orar por un enfermo, Señor, tu palabra, tú no mientes, tu palabra es verdadera, tu palabra es real. Señor, yo impongo mis manos en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas. Y la enfermedad se va porque se va. Porque estamos recitando el poder que tiene la palabra de Dios. Yo no sé de qué manera usted utiliza la palabra de Dios. Porque mire, yo he ido a lugares y tienen allí la Biblia abierta en el Salmo 91. Y la tienen abierta allí para que se vayan las fibras, según. Esa Biblia abierta no funciona. Eso no es un amuleto. Como también he visto muchos transportistas que tienen allí en su tablero de su carro un Nuevo Testamento, que están las hojas amarillas de tanto sol que llevan y están tostadas. Esa Biblia sí
no funciona. ¿Sabe cómo hace un efecto la palabra? Es leyendo. Y más allá de leerla, está meditarla, pensarla. Más allá de pensarla, está escudriñarla, cavar. Y un poco más allá de escudriñar, está aplicarla y vivirla. Gloria a Dios. Ahí hace un efecto la palabra de Dios. Por eso que ella es viva y eficaz. Cuando Dios hizo el universo, dice nada más por la palabra de su boca, creó. Él no hizo ningún tipo de movimiento físico, humano, como usted y yo lo podemos hacer. Solamente Dios dio la palabra y el mundo fue hecho. Así los peces que caen en el mar. Dice allí Dios en la palabra cuando estaba en la creación. Cree en mar todo tipo de animales. Y ahí salió los animales que usted conoce y lo que yo conozco. Porque hay muchas especies de animales. La Biblia nos dice que la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado nos otorgó autoridad para vivir en libertad. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea, no toma el Señor. Mi pregunta es en esta mañana, ¿quién está gobernando su vida? ¿Los deseos? ¿Las pasiones? ¿Los malos entendidos? ¿O realmente está Dios reinando en su vida? No me conteste, usted sabe. Usted sabe quién está reinando su vida. Porque cuando cometemos el pecado, somos esclavos. Estamos dándole libertad. Le estamos dando licencia al pecado para que corrompa nuestras vidas, para que dañe más cada día nuestra relación con Dios. Porque el pecado obstruye, obstaculiza, daña la relación con Dios. El pecado. Dios nos ama con amor eterno. Envió a su unigénito. Y ahí está la expresión más clara del amor de Dios. Un amor expresado. Y esa es la persona de su amado Hijo Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenemos en quinto lugar la importancia de la renovación constante. Vivir libre del pecado requiere una renovación espiritual diaria mediante la oración y la lectura de la palabra. No podemos mantenernos en el cristianismo si nosotros no oramos y no leemos la Biblia. No podemos sostenernos. Así como el alimento que nosotros consumimos es importante porque va a proveer para nuestros nutrientes, para nuestro cuerpo, y nos va a dar energía para poder caminar, trabajar, subsistir en la vida. Así también es la palabra de Dios. No podemos sostenernos en la vida cristiana si no leemos la Biblia. Hermano, ¿y cuándo tenemos que leer la Biblia? Todos los días. Cada vez que tengamos oportunidad. Leer la palabra. Nutrir nuestro espíritu. Me he encontrado con muchos cristianos que se han desviado de los caminos de Dios. Y siempre hay una constante. Y les pregunto, ¿por qué? Porque en la vida todo tiene un porqué. ¿Por qué te apartaste de los caminos de Dios? Hermano, porque dejé de orar. Hermano, porque dejé de leer la Biblia. Y le añadimos un poquito más. Hermano, dejé de congregarme. Y ahí está el gran problema. Es que cuando descuidamos, es que cuando no tenemos tiempo para Dios, para leer la Biblia, porque a veces pasamos más tiempo en el celular, pasamos de horas y no hay tiempo para leer la Biblia. Hermano, pero es que yo leo la Biblia en el teléfono. El problema es que a veces, como le dije anteriormente, a veces el dedito se nos descarría. Estamos leyendo la Biblia, pero nos saltamos para otro lado. Y se nos olvidamos después que estábamos leyendo la Biblia. Y eso nos lleva a una cosa y saltamos para la otra. Y cuando tenemos redes sociales duplicadas, es decir, los WhatsApp,
2 Instagram, 2 TikTok, y podemos pasar todo el día con el dedo para allá y para acá. Y tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para Dios. No me queda tiempo para Dios. No tengo tiempo de leer la Biblia. Y hay alguien que dio por allá en una expresión: la Biblia está pasada de moda. ¿Qué creen ustedes? Las modas vienen y también van. La Biblia está pasada de moda. Es un grave error pensar eso. Dice la misma palabra, ella da la respuesta. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ellas no caducan. Ellas no vencen. Al contrario, usted y yo también, nosotros caducamos, ¿sí o no? Cada día vamos envejeciendo más y envejecemos, y después viene la muerte. Y algunos mueren antes de envejecer. Pero la palabra mantiene su vigencia. Ella es poderosa para transformar nuestra mente. Es poderosa para transformar nuestro pensar, nuestro andar. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella me va a indicar, la única manera es que la Biblia nos va a indicar el camino por lo cual usted y yo debemos de transitar. Es la Biblia. Aquel tiempo utilizaban las lámparas para poder alumbrar. Una lámpara que la preparaban de aceite. No había combustible como la gasolina y el gasoil. Usaban el aceite y hacían las lámparas para ellos poder visualizar el camino, para poder ver. Y la palabra hace un contraste entre ellos. Lámpara es a mi pie tu palabra. Así que yo en esta mañana, hermano, les exhorto que usted lea la Biblia. Hermano, pero aquello casi no puedo ver. Ahorita tenemos, gracias a Dios, la ciencia. Tenemos la Biblia en audio. ¿Hay excusas? La podemos tener en el aparato llamado celular. Y cada vez que usted quiera hacerlo, la puede escuchar, sin desgastar un poco sus ojos. ¿Hay excusas? No hay excusas. Gloria a Dios. La palabra nos dice que el apóstol Pablo exhorta a renovar nuestra mente y no conformarnos a este mundo. Eso lo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios? Amén. Queremos saber qué tiene Dios para mi vida, qué tiene Dios para el destino. Por ahí andan muchos que andan buscando: léame la mano, écheme 2 ramazos ahí, léame las cartas y dígame qué me para el futuro. Y se amparan en eso que le dicen las personas. ¿Conocen esa gente del futuro? No. El único que conoce nuestro destino se llama Dios. Amén. El Padre por excelencia. Así que tenemos que ir a su presencia. Amén. Tenemos que ir a su presencia y debemos de renovar nuestra mente. Hay una única manera de nosotros renovar nuestra mente, es decir, cambiarla de esa mentalidad que a veces somos escasos. Hay una única manera. ¿Sabe cuál es? Llenándola de la palabra de Dios, aprendiendo versículos bíblicos. Y voy a aprovechar para darle un tip acá a aquellos que quieren aprender versículos bíblicos. Agarre un texto bíblico y usted lo escriba en una hoja de papel. Y se va a proponer en una semana aprenderse ese texto bíblico. ¿Es mucho? No, es apenas un capítulo con un versículo. Y usted lo va a cargar todos los días y lo va a comenzar a leer y a leer. Y las damas que a veces que se colocan mucho tiempo en el espejo,
pasan horas ahí en el espejo, lo colocan en el espejito ahí. Y cada vez que se vaya a maquillar, ahí está el té. Y lo van a recitar todos los días. Y las amas de casa que se la pasan en la cocina, lo ponen en la nevera. Y lo van a ver todos los días, a cada rato, a cada momento. Y los que andan viajando se lo llevan en el bolsillo, en la cartera, se lo llevan de viaje. Y lo están recitando. Y al cabo de una semana ya usted se aprendió ese texto bíblico. ¿Es mucho esfuerzo? No. Y si usted emplea esto, al cabo de un mes, ¿cuántos versículos tiene? 4 textos bíblicos. Y ya usted está renovando la mente. La mente que a veces, mire, que nos ataca la ansiedad, la depresión, el problema, la angustia, y nos encontramos ahogados y no hallamos qué hacer. Pero con la mente renovada, sí encontramos qué hacer. Aplicamos la palabra, la recitamos, la vivimos y vamos a ver un resultado favorable. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver algo favorable en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Hace un tiempo pasaban las películas esas viejas, yo no soy tan viejo, pero esas películas chinas que utilizaban esas espadas, o llamados yakuza, y utilizaban la espada de doble filo y cortaban, si se dicen ellos, un cabello en el aire. Imagínense lo que cortaba esa espada. ¿Y por qué utilizaban esa espada de dos filos? Porque ellos, cuando hacían de esta forma, si fallaba, venía de vuelta. Es decir, de ida y de vuelta. Por si acaso fallaba la ida, cuando accionaban para acabar con el enemigo. La Biblia es esa espada. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, comenzamos a recitarla, hace un efecto. Cuando comenzamos a predicarle a alguien, hablamos del Evangelio, la palabra entra allá, pero también entra acá. ¿Y cómo salimos nosotros? Renovados. Salimos fortalecidos por el poder de la palabra de Dios. El sexto punto acá es la responsabilidad de refugiarnos en Cristo. ¿Para cuánto Cristo es su refugio? Amén. El Salmo 91, que todos los hemos aprendido, lo escuchamos a cada momento por allí, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Tomando solamente esa frase, el que habita, y esa palabra solamente es aplicable, el que habita al abrigo, el que está debajo del abrigo de Dios. ¿Cuánto está bajo el abrigo de Dios? Amén. Así como la gallinita, ese pequeño animal que Dios creó, cuando ella tiene sus polluelos y llega ya la noche, ¿qué hace ella? Inmediatamente ya se echan, ¿sí o no? Y vienen los pollitos, ¿dónde se meten? Debajo. Esos pollitos se sienten allí seguros. Y las gallinas tienen también su mecanismo de defensa. ¿Cuál es? El pico y las garras. Hay que se acerque a algún animal para dañarlo. Ella defiende a sus polluelos. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Yo no sé en esta mañana dónde se está abrigando usted. No, hermano, yo me abrigo porque tengo un abrigo allá en la casa y es por eso cuando me da mucho frío. No se trata de ese tipo de abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando habla del Omnipotente, está hablando de un atributo de Dios. Nos habla de un atributo. Omnipotente significa Dios todopoderoso. Todo lo puede. ¿Cuánto tiene un Dios todopoderoso? Amén. ¿Seguro? Cuando le viene la dificultad, parece que se nos olvida que tenemos el Dios todopoderoso. Parece que el problema nos está embargando, la dificultad, y estamos depresivos. Dios mío, ¿qué hago? Tengo una deuda, no hay como si para pagarlo, me están cobrando, Dios mío, el negocio está quiebra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y nos desesperamos. Y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso.
Hermano, hay que aplicar la palabra. Hay que reaccionar a lo que diga la palabra. Porque en nuestra mente a veces se embargan muchos pensamientos adversos. Vienen los pensamientos humanos. Viene la gente a hablarnos que tú no vas a poder lograr lo que estás haciendo. Y vienen pensamientos y viene gente tóxica, gente negativa, que no avanzan ellos y tampoco dejan que tú avances. Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Hágalo, experimente, llenar su mente de la palabra de Dios y usted va a ver un cambio en su vida. Va a haber un cambio en su vida. Porque es la palabra viva, es la palabra de Dios. Por algo la Biblia es el libro número 1 en publicación y en venta. Ningún libro, ningún bestseller ha podido igualarle, porque sencillamente es la palabra viva de Dios. Su contenido viene ¿de dónde? Del cielo. Toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia viene del corazón de Dios. Y por eso que es tan poderosa. Por eso que las vidas cambian. Por eso que nuestras mentes cambian. Nuestras malas actitudes negativas que a veces tenemos cambian. Porque la palabra hace un efecto poderoso en la vida del cristiano. Pero va a depender, hermanos, si usted le da la oportunidad. ¿Cómo dice Filipenses 4:13? Lo aprendemos de memoria, ¿sí o no? Pero a veces nos llega un momento como que se nos olvida. Se nos olvida Filipenses 4:13. Como que le añadimos una cosita allí, no lo puedo. Ahí dice, todo lo puedo, dice. Pero le añadimos algo allí, no lo puedo. ¿Tú lo vas a lograr? No, no puedo. No lo voy a lograr. Y tenemos ese texto, pero se nos olvida que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos un ejemplo bíblico de Eliseo, quien dejó su vida pasada para seguir a Elías y luego a Dios. Tenemos allí en 1 Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Él experimentó el dejar su vida pasada. Si usted quiere avanzar y crecer, deje la vida pasada y tenga una vida presente, porque el pasado daña nuestro presente y también el futuro. Y hay personas que viven frustradas porque en el pasado no pudieron lograr, y las frustraciones en nuestra vida vienen cuando nosotros no logramos el objetivo, cuando no podemos y nos frustramos. Deje lo pasado. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que usted tiene que reaccionar a esa palabra. Soy nueva creación, soy nueva criatura. Dejo lo viejo atrás y sigo lo nuevo que Dios tiene para mi vida. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Amén. Y el último punto es la recompensa de vivir en justicia y santidad. La vida sin pecado trae gozo. Lo contrario trae frustración. La vida con pecado trae frustración, amargura, odio, resentimiento, dolor, desespero. Pero la vida sin pecado trae gozo, paz y bendición de Dios en nuestro vida. Amén. Hay momentos que deseamos la bendición de Dios, pero también deseamos pecar y tenemos que dejar a un lado una cosa para tomar la otra. Dejar el pasado a un lado para tomar el presente, lo que Dios tiene para usted y para mí. Gloria a Dios. La vida de Job, ya lo sabemos, quien permaneció justo a pesar de sus pruebas, experimentando la fidelidad de Dios. Ahí lo tenemos en Job 1:22. Dice allí, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despósitos
alguno. Dice que Job no pecó, se mantuvo en integridad. Por eso que vino la bendición de Dios al final, pasó por la prueba. Y es necesario que vengan las pruebas. ¿Por qué las pruebas? Para que vengan. Porque eso nos va a ayudar a crecer. Y Dios quiere que usted crezca, amén. Que usted avance, que usted no se detenga. Job avanzó, le creyó a Dios y fue bendecido. Ya usted conoce la historia. Vivir con integridad y santidad traerá tranquilidad y también la confianza de que estamos agradando a Dios, conquistando una vida plena. Quiero terminar acá con estos textos bíblicos, 3 textos bíblicos. Me gustaría que ustedes pronto también lo puedan, los que están apuntando, anotarlo. Romanos 6:12. El apóstol nos desafía a no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, que reine Cristo y realmente no el pecado. Romanos 5:21 dice allí, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Quién apareció? Cristo Jesús, para quitar todo lo que obstruye, todo lo que estorba, todo lo que daña nuestra relación con Dios. Y el último texto acá, en 1 Juan 5:20. Pero sabéis que el Hijo de Dios ha venido y no solo ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Él vino en representación del Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él tiene el poder para deshacer, acabar, exterminar, quitar todo el pecado y todas las obras del diablo. ¿Cuánto creen que es así? Amén. Levántese, por favor, vamos a orar a Dios. Pido al grupo de oración acá, por favor, que me ayude con una alabanza. Vamos a entrar a la presencia de Dios en esta hora. Después de haber expuesto, hermanos, este tema aquí en Romanos 6:12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. Podemos decir que Dios en esta mañana nos ha hablado, ¿Qué resta de nosotros? Obedecer. Que no seamos oidores olvidadizos. Gloria a Dios. Que ahorita escuchamos y ya se nos olvidó al rato. Dios quiere que esa palabra permanezca aquí en nuestro corazón. Amén. Que sea almacenada en el corazón. Amén. Que la pensemos, que la meditemos, la vivamos, actuemos conforme a la palabra de Dios y vamos a ver un resultado de este tema: libertad sobre el pecado. Y Él nos da eso. Jesucristo nos da libertad. Por eso dice la palabra: al que el Hijo del Hombre libertad será verdaderamente libre. ¿En qué área de su vida usted necesita ser libre? Usted la conoce. La Biblia dice que nadie sabe lo que está en el hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Usted sabe cuáles son sus pensamientos. Usted sabe cuáles son sus intenciones y también las sabe Dios. Pero ¿cuál área de su vida usted necesita ser cambiada? Cuando usted cambie internamente, porque a veces queremos los cambios externos. Queremos que fulano cambie, queremos que la otra cambie, que todo el mundo cambie, pero no cambiamos nosotros. Todo comienza de acá. A veces como esposo queremos que la esposa cambie. ¿Dicen amén los esposos? Pero a veces no cambiamos nosotros. El cambio ocurre cuando le damos oportunidad a Dios. Cuando el cambio interno comienza a hacer efecto en nuestras vidas, vemos también lo externo. Pero tenemos que primeramente pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Adore a Dios por un momento allí. Vamos a adorar a Dios. Vamos a dejar que la presencia
de Dios llene nuestro ser. Su presencia está en este lugar. Hemos creído en un Dios omnipotente. Hemos creído en un Dios que restaura. Hemos creído en un Dios que cambia. Un Dios que bendice. Un Dios que fortalece. Un Dios que nos ayuda. Pídele en esta mañana que le ayude. ¿Cuál es el área débil? ¿Cuál es el área que usted necesita ser cambiado? Entrégueselo en esta mañana al Señor. Él está aquí en esta mañana. Abra su corazón. Abra su mente. Porque va a haber un cambio radical en la vida suya. Permite que el Espíritu Santo pueda llenar su vida en esta hora. Su presencia está en este lugar. Él se pasea en este lugar. Sienta su presencia. Él se está moviendo en esta hora. Él se está moviendo en esta hora. Él se está moviendo en este momento. Él está restaurando tu vida en este momento. Él comienza a restaurar tu vida. Comienza a transformar tu mente. Comienza a transformar tu corazón. Él comienza a hacer un efecto en tu corazón. Su presencia es real. Su presencia es real. El Espíritu de poder de Dios fluye. Fluye tu presencia en esta hora, Señor. Rompe las cadenas, Señor. Todo lo que te atando, Señor. Todo lo que te daña.
ser un futuro seguro en la presencia de Dios. ¿Hay alguno que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quiere que ore por usted? Hay oportunidad en esta mañana. Hay oportunidad. No de cambiar de religión, va a cambiar de relación. Porque el Evangelio significa buena nueva de salvación. Significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Es que Cristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Es que Cristo limpia todos nuestros pecados y Él tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. ¿Hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo? Si no lo hay, que Dios le bendiga. La palabra no llega vacía. Dios le bendiga rica y poderosamente.